buenas tardes. Bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, son las 4:02. Damos inicio a su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y allá en la cabina se encuentran mis compañeros. Muy buenas tardes, su servidor Joaquín Recién nos saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes en esta mesa. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Sí, muchísimas tardes, Paco, pero que no sean como estas, porque fíjate que anoche hubo un ataque a 4 tiendas de conveniencia y 2 gasolineras allá en Hidalgo. Y según el secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, de donde es pues el Procurador General de la República, Jesús Murillo, donde nació también el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en donde también nació el señor secretario de Hacienda. Pues resulta que el director del CISEN, funcionario... ¿También el director del CISEN? ¿Perdón? También el director del CISEN es hidalguense. También el director del CISEN, sí, señor. Dice que los caballeros templarios son los autores tanto de los asaltos como de otras situaciones delicadas que se están viviendo en otras entidades, que ya no nada más circunscriben todas estas acciones criminales ahí al estado de Michoacán. Presumen que ya capturaron a Jesús Vázquez Macías, alias El Toro, y que está allá en un centro de readaptación social en el número 5 de Villaldama, en Veracruz. Habrá que ver si esto no se convierte en una operación de esta que llaman cucarachas, que las matas en un lugar, pero se te vienen a sentar a otro, ¿no? La situación en Michoacán, pues no es nada sencilla, y mucho menos en tiempos en los que, pues por una parte están tratando de embuirnos de que somos un país en paz. ¿Cómo podemos decir eso cuando sigue el regadero de cadáveres? ¿Cómo podemos esperar la llegada de los inversionistas cuando las condiciones nos hablan de entidades en poder de la delincuencia organizada, cuando se tienen tantas y tantas fallas en la administración de gobierno? Porque además pues ya hay
enfrentamientos, ¿no? Pues, José Manuel Mireles, por ejemplo, que es el líder de las autodefensas michoacanas, dice que jamás va a convocar al desarme, que ellos siguen en lo suyo. Entonces, ¿qué podemos esperar con escenarios como este? En el que por un lado se habla de paramilitares, por el otro lado están las autodefensas, por su lado ve el gobierno, por otro lado ve el ejército, y están las mafias allá, incrustadas sin que pase nada. Hay una pequeña referencia que se hizo la semana pasada en algún diario capitalino en el que se dice que han golpeado duramente a la delincuencia organizada, pues asestando algunos golpes allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, pero pues no dice ni de qué se trata, ni de cuáles golpes, ni de nada. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? ¿Cuáles son los que están trabajando con el gobierno de manera encubierta y generando también parte de este caos? ¿En dónde empieza y en dónde termina todo esto? En el que hay otro punto, los desaparecidos. De esos no han hablado. Y hay ya denuncias de muchas familias que ¿dónde están los miembros que les faltan? ¿Quién se los ha llevado? ¿Dónde los han levantado? ¿Qué está sucediendo ahí? Eso ya es otro de los grandes misterios que cierra Michoacán, Fíjate, Lilia, que el problema de Michoacán no va a encontrar solución con lo que hasta el momento se ha intentado hacer en esa entidad. El problema está equivocado. La violencia no puede ser erradicada con violencia. El problema de Michoacán es, en primer lugar, de orden político. Ahí los diferentes grupos políticos, los distintos partidos y los personajes al seno de los partidos traen una lucha encarnizada que se remonta ya a cuando menos 4 lustros. Desde hace 20 años el pleito por Michoacán es enorme. ¿Qué debe hacerse con Michoacán? En primer lugar, la autoridad federal, si es que tiene autoridad, debería llamar a todos y cada uno de quienes hacen política, de quienes hacen negocio y de quienes de una u otra forma están ligados al crimen organizado, sentarlos a una mesa y decirles: señores, queremos poner paz en Michoacán, ustedes son parte del problema, tienen que dirimir sus problemas de otra forma que no sea con la creación de grupos paramilitares, apadrinando a grupos de delincuentes, etcétera. Todo eso se da en Michoacán, donde los panistas encabezados por la hermana del expresidente, la señora Luisa María Calderón, le pegan durísimo al PRI como le pegaban antes al PRD. Los perredistas le pegan a los panistas y al PRI. Y el PRI les pega también a esos otros dos partidos opositores. Es un verdadero relajo porque además también en Michoacán está el pleito de los michoacanos de Michoacán y los michoacanos del Distrito Federal. Está el pleito de los cardenistas y los neocardenistas. Está el pleito del hijo de Cárdenas con el papá de los del papá de Cárdenas. Es verdaderamente un desorden político el estado de Michoacán y no hay autoridad que quiera o intente siquiera meter en orden. En segundo lugar, el problema económico. Esa es la otra mafia entonces. Ese es otro. En segundo lugar está el problema económico. Michoacán tiene un gran potencial, es riquísimo en agricultura, en ganadería, en recursos minerales, en pesca. Pero Michoacán para 2011, no hay datos más cercanos, en 2011 tenía 400,000 jóvenes de estos que malamente llaman ninis, que no estudian y no trabajan. 400,000 jóvenes dispuestos a engrosar las filas de la delincuencia o de las autodefensas o de los grupos paramilitares que se le ocurra formar al gobierno en cualquier momento. Porque no tienen nada que hacer, porque necesitan también llevar el sustento a sus hogares, y si la delincuencia o los paramilitares o los grupos gubernamentales les dan ese dinero para llevar a sus casas, seguramente van a formar filas en esos grupos. Y en tercer lugar, está el problema de la violencia, que no se ataca con violencia, que no se acaba con violencia.
Primero hay que resolver el problema político y luego el problema económico para poder abatir la violencia en Michoacán. De otra suerte, lo único que estamos haciendo es lanzarle más gasolina a la hoguera. Gasolina vestida de policía federal, que dicen está en la nómina de grupos delincuenciales, gasolina en forma de verde olivo, gasolina de todo tipo en todo momento. Pero el problema de Michoacán no se va a resolver exclusivamente enviando más fuerza policíaca. Se tiene que atacar el problema político en primer lugar y enseguida el problema económico. Pues son 3 puntos que mencionas muy importantes, aunque como están las circunstancias, violencia con violencia, pues obviamente parecería que no es la fórmula, pero cuando han llegado ya a este límite de acciones por parte de la delincuencia organizada, pues tampoco les puedes disparar flores, ¿eh? Se necesita también una acción policíaca efectiva. Y ya se vio que la están usando con una mala estrategia. La violencia Ahora, disminuye, Lilia, si tú pones en orden a los grupos políticos. Eso te lo apuesto. Porque hay muchísimos políticos o que bien apadrinan al crimen organizado o bien que están apadrinando ahora los grupos de autodefensa. Pero para eso, todo se para dirime, a todos estos grupos, todo se debe dirimir en una mesa de negociaciones. Meterlos al orden en una mesa de negociaciones, necesitas autoridad moral. Eso sí. ¿Y cómo la vas a tener si envías a un Virrey supermandatario por encima del gobierno instituido? Que bueno, les gustará o no, el señor Vallejo será o no un inútil, pero lo cierto es que los michoacanos votaron por él. Lo cierto es que si respetas la ley, el señor tendría que regresar a su posición de gobernador. Pero este plenipotenciario mandamás tiene antecedentes como el de Paulet, tiene antecedentes no solamente en el Estado de México, sino en otras entidades. ¿Con qué autoridad moral? ¿Cómo puede llegar una persona con todo este pasado arrastrando a pretender poner orden? Pues lo único, si eres delincuente te burlas. Pues es que estás delincuente. Nosotros como este hombre, nosotros matamos adultos, pero este se prestó a un escándalo con una niña, hombre, además con una niña que no estaba completamente sana y cuyos padres quedaron en plena libertad después de un escándalo ahí, pues que deja mucho que desear. ¿Cómo puedes? Y que dejó mucha lana, Lilia. Pensar. Les dejó mucha lana a los policías, y al procurador y al secretario de gobierno. En que tienen estos autoridad moral para sentarse a decirles, a ver, ya orden. ¿Cómo les pueden tener miedo? Si armas tienen unos y armas tienen los otros. Están realmente entrampados, Paco. Sí, y mira, ahí violando la ley, no vas a imponer la ley. Estás, como bien lo dijiste, estás mandando un superpoder. Mira, imaginemos que ya desbordado como está el problema de Michoacán, ya manifiesta la preocupación estadounidense a través de su secretario de Estado, el señor John Kerry. El señor Obama dijera, pues vamos a mandarles a alguien que le ayude a Peña Nieto, porque Peña Nieto, por la verdad, no puede. Vamos a mandarle eso ya se lo mandaron decir. a Tony Garza, que ya fue embajador y conoce, pues vamos a mandárselos para que arregle el problema en México, porque ya se desbordó y puede infectar nuestras fronteras. Es prácticamente lo mismo. Finalmente a ellos les importa. Un procónsul. Porque, bueno, esto de decir que reiteran y después los otros a decir apoyamos la posición del señor Obama de apoyo también al señor Peña Nieto, pues están dándole la bendición a una intervención. Claro. Y no van a llegar solos a solucionar un problema político, ¿eh? Uh-huh. Llegan con su cargamento de quienes administran las drogas para que pongan orden en todos estos productores y distribuidores. Y recordarás, Lilia, que la semana pasada, precisamente el lunes, cuando se daba a conocer este nuevo programa para Michoacán, etcétera, platicábamos de eso, de que se había dado
justo después de que Estados Unidos, también el Departamento de Estado, diera a conocer que Michoacán y otras 15 entidades de la República no eran recomendables para que sus ciudadanos las visitaran. A partir de ese momento, cuando el Departamento de Estado lanza su SOS a la ciudadanía estadounidense para que no venga a México, concretamente esas entidades, es cuando ya se lanza el programa de seguridad para Michoacán. Antes no, tuvieron más de un año con el problema creciendo todos los días, y no es sino hasta que Estados Unidos dice México es peligroso que hay una reacción por parte de la administración del señor Peña Nieto. Eso por una parte, pero por la otra, esto se les está infectando de una manera bárbara. Mira, las autoridades que tienen que ver con aduanas y con migración están hechas verdaderamente un asco. Y no se ve que exista la voluntad hasta que, como tú mencionas, no venga una queja de Estados Unidos y entonces pretendan imponer orden. Es terrible lo que hacen en los aeropuertos con las revisiones para los extranjeros, para los turistas extranjeros, a la entrada y a la salida, No, es vergonzoso. No solamente a los extranjeros. No, a Lidia, los nacionales también. no sé cuánto tiempo tenga que tú no vayas, por ejemplo, a Tijuana, un aeropuerto fronterizo, prácticamente pegado a la línea fronteriza. En ese aeropuerto hay militares que te revisan, hay agentes de migración que te preguntan que de dónde eres, que les tienes que mostrar el pasaporte o la credencial de elector dentro de territorio mexicano. El pretexto es que no lleguen centroamericanos o sudamericanos a la frontera para que no intenten pasar a los Estados Unidos. Pero ya aquí en territorio nacional estás sufriendo una violación a tus derechos. No tienes por qué identificarte ante las autoridades, a menos, claro, que hayas cometido algún delito o estés a punto de cometerlo. Pero ya te lo piden en un aeropuerto nacional a nacionales. Bueno, no vayamos tan lejos. En el aeropuerto, en el de la Ciudad de México, ya están con esa situación. Pero más insultante quieres que estando los arcos detectores, habiendo tantísimos adelantos para la revisión, te toquen con las manos. ¿Qué es eso? A mí me pasó en Cancún el otro día, una rubia así me estaba tocando. Sí, ¿verdad? Pero en la playa. No, y de aquí hacen lo mismo. Pero además, de algunos países, pasas la revisión. Otra más en las salas. Y antes de subirte al avión, una tercera. Sí, eso en cualquier vuelo internacional. ¿No? ¿Sí? Óyeme, esto ya está. Pero además, se lo hace gente sin que tengan capacitación. No, pertenece a una empresa privada. En la noche anterior despachaban cafés en un Vips algunos, otros despachaban gasolina, otros hacían otras cosas. Y de repente, pues los contratan, ándale, seguridad del aeropuerto o seguridad de la empresa eso es una empresa privada a la que ya se la concesionaron. O simplemente los nuevos que acaban de llegar ahí contratados por migración o por aduana. Es vergonzoso. Esto les van a crecer todos estos problemas. No al grado de Michoacán, pero sí va a generar disturbios muy fuertes. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, Lilia, estos ataques en el estado de Hidalgo, estas tiendas de conveniencia, como se llaman, porque si se la adjudican a los templarios, querrá decir entonces que es una suerte de venganza hacia los hidalguenses que tú mencionabas al principio, el procurador, el secretario de Gobernación, el director del CISEN, y sobre todo a aquellas declaraciones muy desafortunadas del hidalguense Osorio Chong, secretario de Gobernación, que decía hace apenas 4 semanas que las autodefensas estaban ayudando al gobierno a combatir a los templarios. Entonces pareciera que si son los templarios, como afirma el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Francisco Olvera, pues están cobrándole venganza a Hidalgo por aquellas declaraciones del hidalguense Osorio Chong. Pues podrá ser eso, podrá ser el culpar a cualquier organización de estas cosas. Ya ves que cuando hay algún crimen que no pueden aclarar, inmediatamente murió en manos de la delincuencia organizada. Pues sí. Y ahí le echan Les encanta. No, y más que echarle tierra, ahí se le echan la bronca al gobierno federal.
Así es. ¿Nos vamos al corte? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que son auditivas aprenden escuchando y hablando en voz alta, piensan en palabras, se fijan en la música, se distraen fácilmente con cualquier ruido y les gusta leer en voz alta. Con esta música estimulamos las zonas auditivas de nuestro cerebro para asegurar este aprendizaje auditivo con éxito y excelencia. Felicidades. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Estamos moviendo a México, asegurándonos que millones de mexicanos tengan alimento. Con la Cruzada Nacional contra el Hambre, a solo 10 meses ya tenemos 583 comedores comunitarios para que niñas, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores cuenten con una mejor alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una decisión presidencial que está moviendo a México. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Les decía que habrá que ver que cada quien tiene su versión de lo que sucede en Michoacán. La versión televisiva, que cómo se organizan y se inician los grupos de autodefensa. Otras denuncias que hablan de la participación de paramilitares, muy peligrosa en esa zona, y también porque nacen la situación de la familia y cómo nacen estos grupos delictivos que en principio intentaban poner orden y salvaguardar la integridad de la población y terminaron convertidos en mafias. Cada quien tiene su versión de cómo surge, de cómo se inician todos estos problemas. Pero la autoridad es la única que no acepta esa incapacidad. Es la que no acepta que los grados de corrupción han llegado a tal extremo que la línea que divide a unos de otros es prácticamente inexistente. Fíjate tú, estas denuncias que aparecieron en el proceso y que son denuncias fotográficas, en donde uno de los narcotraficantes buscado por los Estados Unidos aparece sonriente al lado de un Emilio Gamboa o de un Mario Fabio o del propio Peña Nieto, así como de Paris Hilton. Bueno, pues te hace pensar tantas cosas, porque pues las fotografías dicen más que 1000 palabras y allá están. Entonces, ¿cómo fue mezclándose una mafia con otra para que se lleguen a los extremos de los que se está viviendo en Michoacán? Pues es todo
Gaby Matías. La cabeza de la Se I. puede empezar, porque esa es la puntita, la podemos empezar a ver también en Veracruz, en donde ya comentaba Jorge Saldaña, que bueno, pues ya una vez ellos tuvieron ahí la visita de algunos gringuitos para poner orden. Y también en Tamaulipas. No olvidemos todas estas entidades del Golfo, que tienen mucho que ver, incluso con las actividades petroleras, con tantas cosas que nos han supeditado y que nos ligan también a los Estados Unidos. Es una situación delicada, muy delicada, Paco. Es un cóctel molotov que se ha formado con dos ingredientes principales, a los cuales se le suman mucho más. Pero uno de los ingredientes, yo insisto, es la situación económica por la que desde hace 40 años o más atraviesan la mayoría de las familias mexicanas. Una depauperación constante y permanente de todos los mexicanos, que se agudizó a partir de que los neoliberales con Carlos Salinas de Gortari llegaron al poder. Y el otro ingrediente, la corrupción. Desigualdad económica y corrupción han provocado todo esto. No es un problema nuevo, Hoy la frase que nos obsequia don Joaquín Reséndiz es de don Leonardo da Vinci, ni más ni menos que el gran da Vinci, y dice: la desigualdad es el origen de todos los movimientos sociales. Fíjate nada más, ya desde da Vinci se hablaba de esa desigualdad, una desigualdad que se ha ido acrecentando. Hoy conocimos las cifras de esta ONG llamada Oxfam, en donde te dicen que 85 personas, los más acaudalados del mundo, entre los cuales por supuesto forma filas el señor Carlos Slim, tienen exactamente lo mismo que 3.750 millones de habitantes del planeta. 85 personas tienen la riqueza que 3.750 millones juntan en todo el mundo. Es la desigualdad. Ese es el gran problema de México y el mundo. Que no es Bill Gates ni Carlos Slim, ni ninguno de estos de los de Forbes, ni los 85 primeros a los que se refiere este grupo, Son los jefes de todos estos, los verdaderos dueños del mundo. La fortuna de Slim y se la sumas a la de Bill Gates y todo eso, y no te daría lo de los millones y millones y millones del resto de seres humanos, Hay un grupo muchísimo más fuerte que es el que manda por encima de todos estos, y son los que toman las decisiones mundiales, las guerras, incluso las epidemias, tantas cosas que ya pueden mandarse. Hay muchos grupos, ¿no? Está Bilderberg, está la Trilateral, está el Consenso de Washington. Son muchos los grupos que van tomando todas y cada una de estas decisiones, y en las cuales pues están formados todos estos archisuper recontramillonarios, ¿no? Te digo que te aseguro que no conocemos los nombres, Paco, Pues yo quisiera ser empleado de esos desconocidos. Bueno, ¿cuántos expresidentes hemos visto en una abierta y franca lucha por pertenecer a algún directorio importante? Y los hemos visto para trabajar en calidad de gatos, Esta semana una de esas reuniones se va a llevar, comienza a llevarse a cabo, ¿no? La reunión de Davos en Suiza. Pues sí, yo a donde van los jefes políticos van como corderitos, empleados de buen nivel, pero empleados al fin, Ahí van los jefes de Estado como corderitos a recibir órdenes de los poderosos dueños del dinero del mundo, ¿no? Así es. Creo que sí. Ahí van. Y también creo que nos van a pedir otro corte. Sí, justo en este momento. Vamos a un corte y regresamos. Qué puntualidad, señora. XCNK, Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana.
Radio 620, estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. XENK, Radio 620, le invita a escuchar nuestra programación las 24 horas, vía internet, a través de nuestra página www.620.com.mx y disfrute de los mejores programas de la estación que llegó para quedarse. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. ¡Felicidades! Es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª legislatura. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Yo no sé si después de dar estas cifras nos conducen de una manera o de otra a llegar al punto en el que lo importante es sentirte ciudadano del mundo. No importa en qué lugar naciste, cuáles sean los antecedentes históricos de tu país, etcétera, ni siquiera la identificación de tu moneda, sino ser ciudadano del mundo, sin fronteras, con una abierta de esto que llaman globalización, que bueno, ya se hace otra división social entre prácticamente los que se encuentran en el ámbito del trabajo, pero visto como la jornada que hay que cumplir para tener el mínimo, para ir sobreviviendo hasta una corta edad, de tal suerte que no se vuelva a sobrepoblar el mundo. La otra parte, que es la que se va a constituir por una clase de mayor preparación, con algunos esfuerzos, pero que no tiene para poder tener sus propias empresas, etcétera, sino que es el consumidor, es decir, le das el dinero que tú mismo recoges posteriormente por otras vías. Y la clase dominante en manos de estos 85 o 150 o 300 que no pasarán de más. No sé si a eso se quiera llegar al final como un destino para la humanidad, porque pues para allá vamos. Todas estas pues camadas, por llamarlos de alguna manera ya, en las que tú mencionas a los ninis, por ejemplo, de Michoacán, pero pues los hay en todo México. Vemos la facilidad para deshacerse de las responsabilidades en el terreno educativo, para posponerlas todas. Vemos esta desnutrición
y esta alteración en la alimentación de los animales y en la producción de las hortalizas y de las frutas, que dice que para acelerar crecimientos, para tener tierras óptimas que produzcan bajo cualquier clima, dice que con el afán de que la humanidad tenga para comer, cuando los reportes estos de desigualdad, y creo que hay otros más de hambre, ¿verdad?, que también se están dando, pues te revelan todo lo contrario, hombre, todo lo contrario. No sé cuál sea el esquema o el proyecto para la humanidad en su conjunto. ¿Tú qué piensas tú? ¿Tú qué crees que nos espere para el futuro? Ya no en México, hombre, en el mundo entero. Yo creo que viene una poda de la población. Apenas ayer leía el vaticinio de un ecologista que señalaba que estamos en vísperas de que a buena cantidad de países, México entre ellos, los azoten, si no mal recuerdo, huracanes asesinos, huracanes cada vez más potentes que irán diezmando a la población, irán acabando. Siempre hay estas amenazas en contra de la humanidad, y en las cuales la naturaleza juega un papel pues insignificante frente a aquello de que el hombre es el lobo del hombre. Somos los humanos los que vamos a acabar primero con los humanos, y el crecimiento de la población, que en este momento se encuentra en su punto máximo, tenderá a descender. Habrá cada vez menos población en el planeta debido al azote de fenómenos naturales, sí, pero también de epidemias. Ahora mismo estamos en México y en Estados Unidos, prácticamente toda Norteamérica, ante la presencia de una nueva cepa de influenza que está diezmando a muchísima población. No obstante que las autoridades no quieran declarar ninguna alerta sanitaria, hay en verdad una epidemia que está cobrando víctimas mortales, y en muchos casos, por fortuna, pues nada más deteriorando la salud de muchísimas personas. Yo creo que el futuro de la humanidad es muy incierto. Estamos también frente a problemas bélicos por cuestiones de fronteras, por cuestiones de ideologías que no se han zanjado del todo, pese a que haya compromisos por parte de algunos políticos como el señor Barack Obama de terminar con estos conflictos bélicos. Yo creo que por el contrario siguen haciendo todo lo posible por echar a andar la maquinaria y la industria bélica en los Estados Unidos. Yo no veo un futuro halagüeño para la humanidad. Yo creo que estamos como nunca en riesgo. Y con muchos problemas pendientes, bueno, uno de ellos tan añejo, Líbano, la OLP, la disputa por Palestina, que cuántas décadas tiene, caray. Afganistán. Afganistán. Tantas, pero aquí mismo en nuestro país, lo que acabas de decir, el hombre es el depredador número uno. Estos huracanes asesinos no tendrían esa categoría si se hubiese respetado el manglar. Pero como dicen que hay que traer las inversiones y generar empleos y todo esto, y entonces sobre eso justifican devastaciones, construcciones inapropiadas, todo, que al final pues la naturaleza se lo cobra. Todo se lo cobra. Y bueno, en los seres humanos también ya nos estará cobrando el que pues la fauna ya se alimente de manera pues artificial, y después nosotros ingerimos todo eso, y ahí están las mutaciones. Ya ves cómo señalamos que los niños ahora nacen con un chip diferente y que ya saben y que manejan los controles y las cosas electrónicas, aprenden con una gran rapidez, etcétera, etcétera. Bueno, eso es por una parte, porque por la otra también hay un número creciente de niños cuyas facultades mentales son alteradas, tanto en el terreno mental como en el locomotriz. Bueno, pero resulta que en las mutaciones de los seres humanos
Está comprobado que los niños ahora tienen una mayor carga de agua en el cerebro. El agua es un conductor natural de energía y por lo tanto pues es el acelere de los niños, pero son mutaciones de los seres humanos. Así como vimos la transformación hasta lograr una posición vertical apoyada solamente en dos miembros, en las piernas, pues así vamos a empezar a ver también una serie de mutaciones. Bueno, nosotros a lo mejor ya no, pero se van a empezar a suceder sobre los humanos, ¿eh? Ese es el otro renglón. Entonces todo esto hace un panorama verdaderamente espeluznante. ¿No te da miedo? Sí, la verdad sí, ¿eh? Así recién dice que te vaya a salir un tercer ojo. Y seguramente 4 habrá... orejas. 4 ojos ya tengo. Cuernos, ya vete a ver. No, ya cuernos ya no. Los croissant, ¿no? Los cuernos. Los croissant. No, ese ya no. Otros más. No, ¿Otros más? No puede ser. Fíjate que... Bueno, creo que nos vimos medio fatalistas. Seguramente sí. Seguramente habrá quienes entre nuestro auditorio digan, ¿y a qué les picó el pesimismo? Yo creo que no es pesimismo, ¿eh? Es optimismo informado que se traduce precisamente en eso, en una realidad que nos hace ver las cosas como son, negras. Y decirlas, ¿verdad? Sí, eso dicen el pesimismo, nos ¿no? están saturando con la manera en la que ven. Eso no, un optimismo actual, porque lo mejor de todo es lo feo. Lo mejor de todo es la situación actual, pues el futuro inmediato, todo indica que se va a poner peor. A mí me llama la atención de todo lo que estaban mencionando, la pregunta de ¿a quién conviene que haya una guerra focalizada, no? Aquí en México. ¿A quién conviene? Eso es lo que hay que buscar. Sí, ¿a quién conviene que en México la opinión pública esté totalmente orientada o totalmente enfocada en un pleito regional, en una entidad federativa? ¿Sí? ¿Qué otros temas están dentro de la agenda nacional que se verían beneficiados de la poca o nula atención de la opinión pública hacia ellos? Y me lleva bueno, entre otras la reforma hacendaria, ¿eh? Sí, y inmediatamente, exactamente, me llevo a las reformas estructurales. La reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, reformas que representan miles de millones de dólares. ¿Para quién? Pues para todas aquellas empresas que van a poder integrarse a aspectos de carácter productivo que antes les estaban vetadas, ¿no? En petróleo, en extracción de gas, incluso en las minas, en telecomunicaciones, en todo esto. Y estas empresas tienen una nacionalidad, aunque muchas de ellas son transnacionales, ¿no? Son en su mayoría estadounidenses, que son propiedad de ese pequeño grupo de grandes multimillonarios que acaparan la riqueza mundial. Sí, tienes toda la razón, porque pocos hemos reflexionado a fondo que con todo este pretendido orden y ampliación de la base tributaria y terrorismo fiscal y etcétera, y todas sus operaciones tendrán que ser a través de la banca y ya todo lo que sabemos. Imagínate el número de repecos y de comerciantes pues ambulantes y de todo tipo que van a abrir una cuenta bancaria, y cada cuenta de estas les significa un cobro por manejo de cuenta de un par por lo menos de cientos de pesos mensuales. Sí, mínimo. Multiplícalo por miles y miles. Imagínate qué ganancia tan brutal para los bancos, que además cobran comisiones por emisiones de cheques, por consulta de saldos, por todo lo que se te ocurra. Y son comisiones brutales. Todo ese dinero va a ir a dar a la banca que es extranjera. Hay que recordar que solamente el ICSE y Banorte son nacionales. Que ya están fusionados, así es. Sí, son los dos únicos que serían uno nacional. Cuando el señor Peña Nieto habla de la banca en México está fuerte y firme, se refiere a la banca internacional, hombre. Luego que se refiere a este banquito. No, pues no. Y todo, imagínate, toda esta reforma que se hizo es
para que los bancos se hinchen de dinero. Y no estamos abordando. ¿Y es de gratis o llevada en comisión? Pues aquí se maneja mucho el coyotaje, no creo que vaya a ser tan de gratis. Deben de llevar su comisión sota. Pues sí, y es una comisión que ya le entregan garantizada al que sigue. Además. Oye, ¿es comisión como el Norberto? Porque ya no está haciendo señas para que le hagamos otro anuncio. Así es. Se me hace que... Norberto también es coyote. Se me hace que también va a tener que mucharse con... Ya está aullando otro comercial. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Radio 620. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Leer se hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, loza de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de La Luz, en donde destaca su loza café vidriada. De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. La Universidad Pedagógica Nacional forma especialistas en distintas disciplinas del campo educativo. La Unidad Ajusco del Distrito Federal ofrece 6 licenciaturas y una maestría. Consulta la convocatoria a partir del 25 de enero en www.upn.mx. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Pues voy a comentarles algo que pues la verdad me da pena que me dé tanto gusto. Fíjense que allí iba Alfonso Navarrete Priz, ex procurador del Estado de México, conocido porque pues durante su permanencia en esa titularidad pues fue que mataron a Enrique Salinas y que él, como autoridad del lugar, pues autorizó de inmediato la cremación, que pues una vez desaparecido el cadáver, pues ya ni a quién echarle la culpa, ¿verdad? Bueno, pues este señor que ahora se desempeña como secretario del Trabajo, que ha hecho tantos cambios laborales, que ha dejado a tanta gente sin empleo y sin prestaciones, pues ahí andaba muy campante en Antara, en el centro comercial que está ahí en el Ejército Nacional, en el nuevo Polanco de este señor Carlos Slim, ahí por Molière, etcétera, etcétera, cuando que le roban el reloj, lo asaltaron. ¿Dentro de Antara? Sí, dentro de Antara. ¿Hay un estacionamiento? ¿Dónde? Y que le quitan el reloj. Y que le acomodan un santo susto. Ahí está, para que vea que siga dejando a la gente sin empleo, para que se sigan generando bandas y bandas de delincuentes. Pues a mí me da mucho gusto, le hubieran dado su moquete, le hubieran quitado la cartera
le hubieran ponchado una llanta. Oye, ¿y qué de llevaba? mi parte 2 patadas en las espinillas. ¿No llevaba escoltas? Pues fíjate que parece que las escoltas no vieron. Pues si se les perdió Paulette, ya ves que a esos mexiquenses, cuando no quieren, no ven nada. ¿Hasta abajo del colchón? Les dicen los dominos. Ay, qué pena me da, pero me dio tanto gusto. Pues ya para que vean lo que se siente. Ahora ya sabrán lo que es andar pues con la bolsa abrazada, que se compre un Citizen para que no le roben el de oro. Híjole. Y para que siga dejando a la gente sin empleo. Ándale, para que siga fomentando todo esto. La reforma laboral. Pues sí. Oigan, tenemos muchísimas llamadas. Sí, yo tengo una lista de quienes han mandado todos sus comentarios a través de la página liliaarellano.com. Pero pues yo creo que las veo mañana. ¿Les parece si comenzamos con las que tienen de hoy? Fíjate Lilia, que la señora María del Rosario Ramírez dice que el miércoles dijiste que Gertz Manero dio 15 puntos de cómo combatir la inseguridad. Dice que los ha buscado y no los encuentra, que si les puedes repetir dónde localizarlo. En el periódico Universal. Exacto. Ahí los publicó. Sí. Pero dile que si me hace favor de visitar la página liliaarellano.com, en donde está la sección donde aparecen las columnas, o la de índice político. Tú tienes también todas las columnas mías ahí. Sí, también. Cualquiera de las dos páginas, ahí va a encontrar en una columna de, déjame decirte que fue publicada el martes de la semana no, el sábado de la semana pasada. El sábado. El sábado, así es. Ahí va a encontrar los 15 puntos. Que no tienen desperdicio, Así es. Oye, y don Angelito Cervantes dice que Francisquito, qué cariñosos estamos, ¿verdad? Don Angelito dice que Francisquito nos dice que la violencia no se ataca con violencia, olvidando que cuando se gangrena un miembro o extremidad, o le aplica violencia con antibióticos, o se llega a la violencia de la cirugía. Así, la pseudolideresa del magisterio apostó a la violencia y con violencia está arrullada por Peña Nieto. Así que arriba la pena de muerte para el delincuente reincidente, especialmente para los feminicidas. Bueno, le faltó los del tabaco. Le faltó el tabaco. Sí, cierto. Sí, le faltó el tabaco. Alejandro Alonso nos habla de Tlalpan y le manda saludos al señor Paco Rodríguez. Igual. Del grupo de autoayuda de los deudores anónimos, dice. Sí. Nos ha pedido Lilia que ojalá lo invitemos a platicar sobre este problema de muchísimos mexicanos que tienen deudas ya prácticamente impagables. Ojalá pronto tengamos oportunidad de platicar con él. Óyeme, invítalo en el día que él pueda, Sí. Lunes, martes o miércoles estamos a su disposición. Claro. Porque la voz de estas personas es la voz de muchos mexicanos que están padeciendo muchísimos, de lo mismo, Berta Mercado dice que el Vocero Ciudadano nos invita a todos a las reflexiones con el sociólogo Luciano Concheiro, el tema de la resistencia al poder constituyente. Esto será el próximo sábado a las 11:30 de la mañana en el Parque del Cartero de la Colonia Postal, ubicado en Andalucía y Unión Postal, muy cerquita del Metro Villa de Cortés. Y envía saludos a Lilia, a Joaquín y a su servidor. Gracias, Berta. Gracias. Muchas gracias. Jesús Acevedo de Iztapalapa dice que Mancerita, el breve, están muy cariñosos. Se va a hacer milloneta. Dice que le subió el predial de 64 pesos a 489 el bimestre. ¡Wow! Ándale. Eso sí son aumentos, Eso sí son aumentos, pero bueno, a ver si a la hora que usted quiera vender su casa o su propiedad, le puede subir del costo que le representaba ese pago de predial al de ahora, Sí, claro, también. Habría que verlo desde el punto de vista eminentemente comercial. Don Manuel Munguía dice que cada vez que se escucha la cámara para ir a tirar la campana, para ir a tirar la basura, es como una llamada de que todavía hay tiempo para tirar a la basura precisamente a la bola de miserables de la monarquía del PRI, que desde que llegaron al poder no han hecho más que defraudar, robar y saquear a México. Y lo peor de todo es que ahora están solapando la muerte de los conciudadanos. Ya basta de Gamboas y Beltrones, de rateros, sindicatos y patrones. Y envía saludos a todo el equipo.
Pues sí, la cosa es que luego a veces cuando escucha uno la campana de la basura dice, ¿quién? ¿Me deja 2 bolsas, por favor? Rubén Pinto de Catepec dice, la corrupción empieza con los diputados y los senadores y los ministerios públicos, que es donde está lo verdaderamente podrido. Pues sí, allá en Ecatepec, pues la encabezaba el señor de las sotanas, ¿verdad? El gran Onésimo. Y el ahora gobernador de la entidad. ¿Quién? Pues ahí sí vete tú a saber. ¿Qué gobernador? El del Estado de México. ¿Ya tomó posesión? Sí, ya. ¿Ya tomó posesión? ¿Soy gobernante? Sí, sí, gobernador, aunque no lo crean. Don Alejandro Rodríguez. Yo creí que ya el Estado de México se manejaba desde Los Pinos. Pues sí, también ahí tienen virrey. ¿Verdad? También. Don Alejandro Rodríguez dice, ¿cómo no va a haber delincuencia con el aumento al salario de 2.59? Por favor, agréguele la corrupción con los diputados y todos los demás problemas que existen. Sí, fíjate, 2.59 de incremento salarial. Pero en las zonas fronterizas 5% más de IVA. Sí. Pero así de golpe y porrazo a todos los productos. Échale los gasolinazos, échale los incrementos, pero a la energía eléctrica. Bueno. Al gas. Al gas, a la luz. Los limones, ¿a cómo están los limones? Aquí en Cancún a 38 pesos el kilo. Pues por acá andan más o menos igual. Sí, como en 40 andan también aquí. Don Fernando Salinas nos llama de Tultitlán y dice, a ver si pueden mencionar del dichoso Instituto Nacional de Emprendedores que fundó el señor Peña Nieto, ya que detecto trampas, aspectos desfavorables, como por ejemplo atrapar gente informal para que paguen impuestos a Hacienda, endeudar a la gente con los bancos. Si alguna persona tiene una idea, el gobierno se la va a apropiar. Si la labor... Pues vamos a ver qué emprendedores, porque ahora en educación pública te están preparando para ser empleado. Sí. Nada de pensar por ti mismo ni de quererte independizar. No, te estoy preparando para formar parte de la línea de producción. Así es. Ya se acabó el tiempo, señora. Es que le damos las gracias a Saúl Peña, a Norberto Bautista en la producción, en la dirección de información, su servidor Joaquín Reséndiz y la agencia Al Momento. En los controles estuvo Juan Carlos Pineda y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranco. Su servidor Joaquín Reséndiz los espera aquí el día de mañana. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. No dejes de consultar las páginas Índice Político, Al Momento Noticias y liliarellano.com. Muchísimas gracias, que tenga usted muy buen provecho. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM.